Y nuestro siguiente invitado es el senador Juan Ignacio Latorre, quien además es presidente de Revolución Democrática. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Senador, voy a partir haciendo la misma pregunta que le hice a mi anterior invitado, el líder de los amarillos, Christian Banken. ¿La suerte ya está echada o no? Mi impresión, y por la experiencia territorial de estos días, ¿no? He estado en semana territorial, haciendo puerta a puerta, en distintas comunas de la región de Valparaíso que represento y también en Santiago, y yo creo que todavía hay un porcentaje de personas indecisas que hasta el último minuto se va a decidir. Por tanto, la campaña se cierra el jueves primero, si no me equivoco, sí, jueves primero es el último día de campaña, y yo creo que hasta el domingo va a haber gente que va a estar cambiando. Recordemos que es voto obligatorio y mucha gente, yo creo que vamos a tener un porcentaje alto de participación y mucha gente que nunca ha votado antes. Por tanto, es gente que puede cambiar su voto a última hora. Yo creo que va a ganar el apruebo, pero y además pero que puede que a última hora decida ir a votar, que también eso puede pasar. Se dice que en el comando de la prueba apareció en la prensa esta semana, tienen sondeos que muestran un empate técnico. ¿Es verdad eso o no? Hay distintos sondeos. Porque los públicos, por lo menos hasta ahora, todos los que yo conozco, estarían dándole todo ventaja al rechazo. Sí, he visto algunos que han salido públicamente de equipos académicos, de profesores, estudiantes, que han hecho sondeos que yo creo que tienen el mismo rigor metodológico que las encuestas comerciales, por decirlo así, que tienen problemas metodológicos, no son representativas. Y yo creo que ninguna encuesta es capaz de predecir cuánta gente va a ir a votar. De hecho, el rango probable es del 60 al 80% del padrón, o sea, un margen muy grande que puede definir una elección para uno u otro lado. Entonces, yo creo que las encuestas se pueden equivocar. Se han equivocado en Chile y en otras partes del mundo. El Brexit, Colombia, se equivocaron, de hecho, claro. A nosotros como Frente Amplio muchas veces nos han dado que vamos a dar mucho menos de lo que finalmente sacamos. Al presidente Boric las encuestas lo daban por debajo de Jadwe, por ejemplo, en la primaria, etcétera. Entonces, yo creo que estamos en un escenario, en un plebiscito, insisto, con voto obligatorio, donde nadie puede predecir cuánta gente va a participar. Y donde mi impresión es que el apruebo es como esto que dicen, partió por abajo y ya pilló al rechazo. Eso hay varios sondeos que dicen que eso es así, como caballo pillado, digamos, ¿no? Pero yo creo ¿Sondeos no conocidos públicamente? Sondeos, sí, propios, e incluso algunos de estos de grupos académicos de la Católica. Había uno que vi de la Escuela de Trabajo Social, me parece que de la Católica, o de Estudios Sociales, algo así, que eso lo compartieron en redes sociales. Pero yo creo que al final se va a imponer una diferencia de algunos puntos, ¿eh? Yo creo que va a estar estrecho, va a estar abierto, pero yo creo que la prueba puede ganar por alguna diferencia importante. Senador, bueno, pero de cualquier manera, sea que gane, digamos, el apruebo o el rechazo, que como usted mismo dice, y las mismas encuestadoras dicen que en realidad es un escenario muy difícil de predecir porque no se sabe quién va a ir a votar. Es un hecho que del 80% de personas que votaron apruebo en el plebiscito de entrada no se van a dar ni cerca de eso y que hay probabilidad de que se pierda. ¿Qué reflexiona hace usted como presidente de RD, también como parte tan importante del Frente Amplio, de por qué pasó esto? Porque era un escenario no previsto, me imagino, ni siquiera por ustedes, de que podía llegarse a dar una situación en la cual se estuviera peligrando que se aprobara esta nueva Constitución. Sí, yo creo varias cosas. Uno, el plebiscito de entrada, recordemos, hubo gente de derecha que explícitamente llamó a votar a prueba. Recuerdo Mario Desbordes, Joaquín Lavín, que era como el descuadrado de la UDI. Larraín también. Hernán Larraín, gente de Bópoli, distinta gente de derecha que llamó a votar a prueba. Estábamos muy cerca del estallido social. Solo se tuvo que postergar el plebiscito por la pandemia. Y por tanto, y hubo una gran participación también de jóvenes. Y yo creo que hoy día estamos en otro momento. Ha pasado más tiempo del estallido social, la pandemia, hay yo diría una especie de agotamiento en la gente del tema de elecciones. De hecho, cuando uno le dice, oiga, si gana el rechazo, se tendría que repetir esto de nuevo, otras elecciones. El CERVEL ha dicho que en 4 meses más podrían haber elecciones, partir de cero, por lo menos un año más de trabajo, y la gente dice, no, por favor, no más, otra vez elección y partir de nuevo con esto, seguir postergando como una salida democrática a la crisis. Entonces yo creo que estamos en un escenario también de complejidad económica para las familias, ¿no? La preocupación es otra en las familias, en el ambiente, en la calle, en los puerta a puerta, el tema económico, el tema seguridad, la incertidumbre, más que la polarización. Yo creo que hay una polarización más bien de las élites políticas y económicas, más que de la gente. La gente yo no la veo polarizada por esta elección, sí está entusiasmada. ¿Qué errores se pudieron haber cometido? Yo hubiese preferido, y por lo que me cuentan los propios convencionales del Frente Amplio con los que he conversado, es que hicieron genuinos esfuerzos por
buscar apoyos más transversales en normas fundamentales, digamos, ¿no? Si bien todas fueron aprobadas por más de 2/3, pero donde era importante que se incorporaran sectores de derecha. Yo creo que había sectores que estaban genuinamente democráticos, que querían llegar a acuerdos. Habían otros sectores que no, que yo creo que desde el día uno, antes que se redactara una norma, se dedicaron a ensuciar el proceso constituyente. Y lo que me dicen es que también la derecha se farrió una oportunidad. O sea, si bien pueden haber errores del mundo de la izquierda o de las izquierdas, que era muy diverso, en términos de darse gustitos o pasarse a algunos pueblos, yo creo que había intentos genuinos del Frente Amplio, del colectivo socialista, de independientes no neutrales, de buscar acuerdos también con sectores democráticos de la derecha. Y lo que me cuentan es que también a la derecha le costó separarse, digamos, de los sectores más conservadores, de poder decir, ¿sabes qué? Los dejo a ustedes acá y vamos a sentarnos a la mesa a buscar acuerdos. Yo creo que ahí fallaron de ambos lados, digamos. Pero Senador, bueno. pero también es cierto que las personas fueron desafectándose de la convención y la aprobación con que partió la convención fue cayendo. Todavía sigue siendo más alta la aprobación a la convención que al Congreso en todo caso, pero igual empezaron a ver como un desacople, ¿no? Y de pensar que no estaban realmente trabajando en lo que se les había encomendado y esta seguidilla de estridencias, situaciones como complejas, bochornosas, en fin, distintas, que no eran todos, por supuesto, pero que quedó una estela. El presidente Boric el otro día en la entrevista con Chilevisión decía que, a propósito de lo mismo, que hubo atrincheramiento, de no escuchar al otro, ¿qué mea culpa le cabe al Frente Amplio siendo un partido tan, o sea, una coalición tan importante? Porque primero el presidente es del Frente Amplio, tenían varios convencionales, también en Apruebo y Dignidad con el Partido Comunista tenían la posibilidad de articular mucho más, y que en el fondo en su momento no parecieron tan dispuestos como el colectivo socialista a escuchar lo que la contraparte estaba diciendo para votar cosas que finalmente no fueran después rechazadas por más personas. Como hay algunos elementos de la Constitución que hoy día a muchas personas no les gusta, no les dan miedo o tienen legítimos temores, digo, más allá de la fake news o la... Sí. No, yo diría, a ver, el Frente Amplio trató de jugar un rol de articulación de los 2/3. O sea, el Frente Amplio jugó desde el principio, es decir, acá hoja en blanco, 2/3. Ahí tuvimos diferencias en su momento con el colectivo del PC y de movimientos sociales, que querían un quórum más bajo. Justamente buscar mayorías que sean transversales, ¿no? Y por lo menos la actitud de diálogo. Yo creo que no hubo ningún convencional del Frente Amplio envuelto en polémicas artificiales o en temas de descalificación. Yo creo que la gente, por lo menos del Frente Amplio, fue a hacer su pega, trabajaron muchísimo, me consta, digamos, hasta largas horas de la mañana en reuniones, un año muy intenso de trabajo y cuando podían también de conexión con la ciudadanía, que yo creo que eso le faltó al proceso en un tiempo tan acotado, tan intenso. A los convencionales no tenían mucho feedback de la ciudadanía, que es algo que yo creo que se esperaba, ¿no? Lo decía, creo que Juan Pablo Luna el otro día, o Katia Araujo también decían como que acá faltó el acompañamiento de la ciudadanía al proceso mismo, ¿no? Pese a que hubo mucha participación de la gente en propuestas. Claro, y por ejemplo la iniciativa popular de normas con más firmas que fue con Mi Plata no fue finalmente considerada. Esas cosas igual son complicadas, ¿no? Sí, pero ahí yo tengo un matiz que yo creo que eso venía, y se dice, digamos, hay todo un financiamiento de parte de la industria, ¿no? De querer imponer un modelo constitucional o que quedara en la Constitución, digamos, todo el esquema actual, en el fondo. Y claramente eso iba, o sea, ahí había una diferencia sustantiva, no de forma, sino que sustantiva. Es decir, lo que se reclama es que Chile no tiene un sistema de seguridad social tripartito, que se garantice el derecho a la seguridad social, donde la capitalización es un componente, puede ser un componente, pero no lo hegemónico, ¿no? Y yo creo que... pero como ha aclarado el mismo presidente Boric, que no le van a tocar los fondos de pensiones a la gente, que va a mantener la propiedad, y el mismo ministro Marcelo, o sea, no es incompatible, digamos, decir que lo que hay y esa capitalización individual será individual y que podrá haber un componente, como se está proponiendo ahora, un 6% para solidaridad. Claro, pero eso es por ley y no necesariamente que quede en la Constitución. O sea, de hecho, la actual Constitución tampoco dice que los fondos son de propiedad privada y que son inexpropiables o no heredables. No dice en la Constitución.
el decreto de ley 3500 lo regula, que fue impuesto en dictadura, ¿no? Claro. Lo que no tenemos es un sistema nacido en democracia de seguridad social bajo los estándares de la OIT, por ejemplo, ¿no? Y donde si a ti te llegan a expropiar plata, si tú tienes, qué sé yo, 50 millones de pesos en tu fondo individual y un gobierno X, que no es el gobierno he dicho que no le interesa eso, pero llega el día de mañana un gobierno y te quiere expropiar, te tendrá que pagar los 50 millones de pesos, como plata por plata, digamos, ¿no? Pero eso se regula en la ley de expropiaciones y yo creo que es una tontera plantear en el fondo que se va a expropiar los fondos de pensiones. Yo creo que eso no es así. Lo que sí se tienen que definir las reglas por las cuales opera la contribución de los trabajadores, de los empleadores y del Estado para garantizar una pensión básica y finalmente el resultado de una pensión decente, ¿no? Entonces, volviendo al punto anterior, ¿no? El Frente Amplio yo creo que genuinamente buscó una articulación de mayorías, se dio en elementos. El Frente Amplio llegaba con otras propuestas de sistema político, por ejemplo, más parlamentario, unicameralidad, como existe en otras partes del mundo, o bicameralismo, pero con sistema parlamentario, y no tuvimos los votos para eso. Y el Frente Amplio tampoco eran muchos, eran 12, 14 con los independientes, y por tanto tenían que generar una transversalidad importante. Y me consta que hubo de parte de convencionales, porque me lo contaron así, muchos esfuerzos para pedirle a gente de derecha, incluso a veces pásame tus propuestas para defenderlas en comisiones, para que después lleguen al pleno, y no... También a la derecha le costó. Yo creo que la derecha se farrió una oportunidad de entrar en un espacio donde no tuvo poder de veto y de poder entrar como iguales en una mesa con gente diversa, sí, que no es de la élite, que viene de la educación pública, que viene de regiones, viene de los movimientos sociales. Yo creo que la derecha se farrió una oportunidad. Sí, pero senador, también desde la contraparte le dirán, o se dice, que la convención o las fuerzas más mayoritarias, más hegemónicas de la convención, de las cuales, por cierto, el Frente Amplio fue una fuerza muy importante, se farrearon la oportunidad de que la derecha, una parte, se incorporara a estos cambios, que estaba como dispuesta porque ya había cruzado su propio Rubicón al votar a prueba, y que se farreó esa oportunidad, y finalmente la que se terminó dividiendo en el plebiscito de salida fue la centroizquierda, y que eso fue, digamos, es algo que claramente le ha hecho daño a la campaña del apruebo, porque personajes que tradicionalmente habían votado por la exconcertación de ese mundo están públicamente por el rechazo. Sí, y yo creo que tuvieron menos representación de la que ellos esperaban también en la convención. Ahí de la centroizquierda el colectivo socialista tuvo más presencia, la DC tuvo uno solo, que era el presidente de la DC, fue a Chaín en su momento, que vivía por el rechazo. Y el PPD al principio eligió a Felipe Arboy. Claro, Felipe como Arboy independiente, y después estaba, claro, exacto. Entonces, y de hecho está por el rechazo. La concertación propiamente tal, las figuras políticas de la concertación no tuvieron representación. Yo creo que le pasó algo similar a la derecha, que a pesar de tener una buena bancada, no tuvieron poder de veto. Sí, pero por otro lado, senador, si uno piensa en la segunda vuelta del presidente, la elección del presidente Boric, él logró convocar ese mundo para que votara por él, ¿no? De hecho, la entrevista con Rodrigo Valdés la semana pasada, aquí mismo, él que ahora está por el rechazo, pero él votó por el presidente Boric y todavía lo apoya y cree en él, en su proyecto. O sea, ahí hubo un movimiento que agrandó, digamos, el espectro de personas, y que atrajo a muchas personas de centro izquierda, no del Frente Amplio, a votar por el presidente, pero ahora en este caso no está pasando eso. ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué faltó? Porque claramente que los proyectos constitucionales, no solo para ganar y aprobarse, sino para durar en el tiempo, tienen que ser más mayoritarios que 51%, sí, claro, o 52% o algo así. A ver, un punto con la segunda vuelta, que yo creo que se generó un arco desde efectivamente la centroizquierda a movimientos populares. Pongo el ejemplo en Fabiola Campillay, pero detrás de Fabiola Campillay, que fue la senadora más votada en la región metropolitana, millones de votos, que ella no apoyó a Gabriel Boric en la primera vuelta. Y así como ella, hubo mucha gente del mundo social, popular, etcétera, que se volcó a votar en segunda vuelta por Gabriel Boric. Hizo campaña, me consta, autogestionada, de alguna manera también como un voto anti-Cast, ¿no? Anti el peligro de la extrema derecha. Entonces hubo un arco, yo diría, no solo de la centroizquierda, sino que el hecho de que muchas comunas que en primera vuelta tuvieron cierto porcentaje de participación y en segunda vuelta aumentó el porcentaje de participación. O sea, tuvo que ver con el candidato. Yo creo que el candidato rival, quiero decir. La disputa, claro, y obviamente decir, bueno, acá con Gabriel Boric, para ciertos sectores más críticos, se abre también una posibilidad de avanzar, tal vez no todo lo que quisieran, lo ven más moderado, etcétera, y de la centroizquierda también hubo acuerdos programáticos de moderar el programa en materia económica, reforma tributaria, etcétera. Lo que pasa es que el dilema de hoy día es otro, ¿no? Uno no vota por un candidato, sino que por un texto.
la propuesta de nueva constitución. Para muchos de nosotros es un avance sustantivo, lo dijo la expresidenta Bachelet también. Es un avance sustantivo en lo que es el corazón del proyecto constitucional, un Estado social y democrático de derecho, regional, una democracia paritaria, un Estado ecológico, plurinacional, etcétera, una república solidaria. Ese es el corazón del proyecto constitucional y para muchos de nosotros eso es un avance significativo para Chile que puede pavimentar un camino de salida al neoliberalismo. Y yo creo que hay algunos sectores de la centroizquierda que tal vez son más moderados, son más conservadores, no lo ven así y quisieran un proceso nuevo, más controlado por las élites tradicionales, por los mismos partidos tradicionales. Eso es lo que yo creo que apuestan como a un proceso más institucional del que vivieron, porque no se sienten cómodos ni con el texto ni con el proceso, ¿no? Senador, esa es mi interpretación. Sí, también, claro, es una interpretación, por supuesto, muy válida, pero también lo que las encuestas muestran es que personas no necesariamente de élite o de los grupos más privilegiados también estarían rechazando algunos de ellos. Y de hecho también en la adhesión o reprobación del gobierno también hay personas de clase media baja, personas necesitadas que han perdido, digamos, o sea, que ya no apoyan al gobierno, entonces no es solo, digamos, en ese sentido no sería solo un tema de élites versus no élites, sino que también y se lo pregunto también porque la suya es una generación que por primera vez llega al poder de esta manera, con la presidencia de la República y un recambio de las autoridades, pero como se dice, otra cosa es con guitarra. ¿Qué han aprendido de esto, en particular de perder la adhesión de sectores populares? Sí, yo me refería en todo caso a la pretensión política de quienes, los liderazgos, ¿no? Tanto de la derecha como de la centroizquierda, que quisieran un nuevo proceso constituyente y de hecho dicen rechazar para hacer una nueva, más controlada por ellos. Eso es lo que yo creo que pretenden. Es cierto, y yo creo que estamos en un momento más líquido de la política y la cultura, no solo en Chile, creo que en el mundo, en Occidente, donde las adhesiones no son tan estables, donde pueden cambiar de una semana a otra. Uno ve las giras al presidente al sur, ahora la gira en tren o en poblaciones, que ha salido a la legua, a distintas poblaciones, y hay mucho cariño de la gente. Y uno dice, a ver, las encuestas no reflejan esto. Es cierto, y no es para hacerse el ciego, el sordo, digamos, de que también hay gente con críticas, ¿no? Y que yo creo que el contexto ayuda mucho, es decir, o el contexto favorece la crítica. ¿En qué sentido? El alza del costo de la vida, la inflación, los temas de inseguridad, las crisis que heredamos también. O sea, este gobierno lleva recién 5 meses gobernando y le ha tocado heredar un contexto muy complejo en el norte con migraciones, la crisis en el sur, el estado con el pueblo mapuche, etc. Por tanto, yo creo que las adhesiones no son incondicionales, es mucho más líquido, la gente a veces espera también respuestas rápidas, concretas. Yo creo que hay un malestar social que se ha acumulado mucho tiempo en Chile y la gente dice, mira, yo no quiero frases bonitas, quiero concreto, realidad, a ver, ¿cuándo me toca la casa propia? O las listas de espera en salud, o tal o cual problema de deuda educativa, etcétera, ¿no? Senador, y en ese sentido, ¿cómo lee usted que los ministros mejor evaluados en las encuestas sean los ministros socialdemócratas, podríamos decir, como Mario Marcel, bueno, el subsecretario Monsalve, la ministra Fernández, el ministro Monte, y que ministros tan emblemáticos como el ministro Jackson, por ejemplo, aparezca mal evaluado? Bueno, la ministra Vallejo también es muy bien evaluada, pero los 4 primeros en la última eran esos, digamos, digamos de la generación anterior o del más que de edad del grupo de socialismo democrático. Primero, valorar y reconocer el aporte que hacen. Yo creo que genuinamente el presidente Boric hizo una invitación en segunda vuelta, no solo a apoyarlo, sino que a fuerzas que se incorporaran al gobierno. Hubo otras fuerzas que lo apoyaron y no se incorporaron al gobierno, como la DC, por ejemplo. ¿Fue un error no incorporarla? Es que también acá tiene que haber una reciprocidad en términos de la misma DC dijo, nosotros vamos a apoyar, pero vamos a hacer oposición. Los propios liderazgos de la DC dijeron eso. Yo creo que tienen además una pugna interna muy fuerte entre sectores más conservadores, representados por ejemplo en Jimena Rincón o Matías Huócar, con sectores más progresistas como Yasna Proboste o Juan Chumilla, que yo creo que felices, me imagino, puede haber una conversación ahí de incorporarse al proyecto, digamos, al gobierno. Lo hizo Víctor Torres, está de superintendente de salud, pero son pocos cuadros. Y así otros sectores independientes del mundo social. Recordemos que el gabinete está compuesto también por harta gente independiente. Luego, a ver, yo valoro el aporte y la experiencia de gobierno que han tenido personas que vienen del mundo del Partido Socialista, etcétera, o como las personas que han sido bien evaluadas, y creo que son un aporte. Ahora,
como lo decía, creo que Carlos Montes lo decía en una entrevista, acá hay un aprendizaje mutuo de generaciones, ¿no? Por un proyecto común en un momento distinto del país. Sí. Que las recetas que ellos aprendieron también en los años 90, tal vez esta democracia tutelada, ¿no? La transición que tuvieron que vivir, no es el mismo contexto hoy día. Estamos en otra transición hoy día, sí. ¿no? de un nuevo ciclo político. Y eso implica diálogo intergeneracional. Senador, se nos va a acabar andando el tiempo, pero muy corto. Álvaro Elizalde dijo, hay que mejorar las confianzas entre los partidos de gobierno. Estas dos coaliciones realmente no están trabajando muy aceitadamente, lo que se ve desde afuera, ¿no? Y la posibilidad de hacer una gran coalición, como dijo el senador Insulza, se acabó con la frase sobre la superioridad moral que dijo el ministro Jackson, que él ya lo ha explicado y todo, pero hay ahí una grieta. ¿Cómo ve usted esto de cara a el 5 de septiembre, en que se espera que evidentemente va a haber un cambio de gabinete para una nueva etapa, que significará el resultado que sea en la elección? Y cómo hacer que esto realmente sean no dos grupos separados, en que uno además se siente el socialismo democrático dejado de lado, no tan, son sensaciones. Son quejas que y de cara a lo que viene, porque viene un desafío enorme para el gobierno, sea la opción que gane, ¿no? O sea, sin duda. A ver, yo diría, yo desdramatizo todas estas declaraciones y mucha queja que a veces hay, ¿no? El presidente hizo una convocatoria, por ejemplo, a los partidos de gobierno a llegar a un acuerdo por propuestas de reforma o modificación a la nueva Constitución, sin tocar el corazón del proyecto. Y lo hicimos. Todos los partidos oficialistas nos sentamos a la mesa, hicimos una propuesta. Y vamos a estar disponibles en mostrarle a Chile un camino de implementación de la nueva Constitución con gradualidad y diálogo democrático. ¿Y eso se va a cumplir, senador? Porque igual desde la derecha dicen que eso no hay ni una garantía de que se cumplan esos acuerdos. Absolutamente. Nuestros votos van a estar disponibles, el diálogo democrático, el llamado que hace el presidente a la unidad, para mostrarle a Chile un camino de certeza. Es decir, la nueva Constitución tiene además sus propios artículos transitorios de implementación, hay gradualidad en la implementación, la responsabilidad fiscal es un principio que quedó establecido, que el ministro Marcel yo sé que lo va a defender con todo. Por tanto, ese compromiso está. Y vamos a ir caminando a poco. Yo creo que la pregunta sobre la nueva coalición es una pregunta que tenemos que darnos, discutir estratégicamente, cómo vamos a enfrentar las próximas elecciones municipales, por ejemplo. O si llegara a ganar el rechazo, obviamente eso implica cómo vamos a enfrentar esa nueva elección de convencionales para que no la controle la derecha y los sectores conservadores. Un minuto, senador. ¿Están preparados si gana el rechazo? Nos estamos poniendo en los distintos escenarios, el presidente ha dicho, y nosotros compartimos el respaldo, que acá hay un pronunciamiento de la soberanía popular se impuso en el plebiscito de octubre del 2020 cuando dijo nueva constitución, no reformas, no parches a la Constitución del 80 y un mecanismo 100% elegido por la ciudadanía, democrático, paritario, con legitimidad social. Yo ese recado le diría a la derecha y a la exconcertación que andan buscando acuerdos de 4/7, digamos, que lo pueden tener, pero que no tendría mucha legitimidad social. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por esta conversación de hoy en Influyentes. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.